Muy buenas tardes desde España. Soy Raúl López, asesor académico de la editorial CLIE y quiero daros la bienvenida a este programa. Conozca a nuestro autor, que es un programa auspiciado por la editorial CLIE, por la editorial Vida, Harper Christian Publishing Group, y que estamos aquí para presentaros un nuevo libro como cada vez. En esta ocasión vamos a hablar de este libro, Católico pero no romano. Un libro hoy especialmente de mucha actualidad. Y vamos a hablar con su autor y quisiera presentaroslo. Por favor, director, pon en pantalla también a Andrés Mesmer, que es licenciado por First Baptist Bible College, que también tiene un máster en divinidades por la Phoenix Seminary en Arizona, tiene un doctorado por el Evangelical Theological Seminary y es profesor del IPSTE, decano académico del Máster del Seminario Teológico en Sevilla, y además coordina y dirige una red muy interesante, credoreina.com. Bienvenido con nosotros en esta noche, Andrés. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y hablar de este libro. Decíamos que era hoy un libro especialmente de actualidad, en cierto modo. En primer lugar, queremos dar no sé si en estos casos lo que hay que hacer es dar la enhorabuena a toda la comunidad católica, no sé si habrá alguno que nos escuche ahora o en algún momento, por el nombramiento del nuevo Papa, que ha sido hace un momento, lo veía antes de conectarme, León XIV, de cómo ha decidido llamarse, y hoy vamos a hablar de cosas relacionadas con el mundo católico, de una manera especial. De manera que queremos darles a todos la más cordial enhorabuena, y además en este libro también veremos cosas relacionadas con el mundo católico. Andrés, ¿estás contento con este libro? ¿Te ha costado mucho escribirlo? Pues sí, la verdad que sí. Como he dicho un par de veces en las redes sociales, que es el fruto de realmente de 20 años de mucha investigación y mucha frustración y lágrimas y conversaciones y leyendo la Biblia, o sea, muchos años de reflexión. Y sí, fue casi como terapia poder escribir este libro y poner en orden algunos pensamientos que he tenido durante los años. Así que sí, la verdad que fue una experiencia bonita y no siempre es así escribiendo un libro, pero esta experiencia sí. Es un libro muy especial. A mí, la verdad, que me ha gustado mucho. Te lo comentaba también antes, fuera de antena, de que para mí es un libro que me hubiera gustado haberlo tenido hace muchos años. Ahora ya lo que viene, los conceptos son muy buenos, están muy bien argumentados, pero claro, algunos, los que vivimos en un país de mayoría católica y más antes, que todavía la Iglesia Católica era más beligerante, digamos, con los protestantes, no que nos persiguieran ni nada por el estilo, que también algo de eso había, pero que entraban a la discusión de una manera más contundente, pues la verdad que te da argumentos para poder hablar, para poder discutir. A mí en ese aspecto me ha encantado, ¿no? Porque hay muchas cosas que te dan los argumentos de cómo poder hablar y cómo poder, como dice la segunda parte, dice construyendo una identidad protestante, cómo poder presentar tu propia identidad, ¿no? Va de eso ese libro, ¿verdad? Pues sí, y eso es parte de mi testimonio, que yo iba buscando una identidad como protestante y pues este libro es el fruto de eso. Yo pensaba mucho en la Iglesia Católica Romana, pensaba mucho en la Iglesia Ortodoxa, pero después de tantos años de pensar, reflexionar, discutir, leer, pensar más, yo soy protestante y esta es mi identidad. Así que es lo que estoy ofreciendo al mundo de habla hispana. Esta es mi identidad y la quería compartir con otros. Has dicho, yo soy protestante, pero cuando te empiezas a leer el libro hay un problema, no sé si llamarlo estético, porque no es teológico el problema, es estético o es semántico, si quieres, que es la palabra que utilizas para dirigirte a los protestantes. Bueno, explícanoslo, tú nos llamas o tú les llamas católico reformado, esa es la expresión que utilizas para referirte a los protestantes frente a los católicos romanos. ¿Crees que el evangélico español se puede encontrar a gusto con esa nomenclatura y crees que esa es la correcta? Y bueno, defínenosla, si, de qué va eso de católico reformado.
Pues entiendo que para algunos evangélicos o quizá para muchos evangélicos usar esa etiqueta católico reformada puede resultar chocante porque no están acostumbrados a pensar en esos términos. Históricamente los protestantes sí, Lutero, Calvino, nuestros reformadores Casio de Reina y Juan Pérez de Pineda y otros, ellos sí, ellos se llamaron católicos, incluso, ni católicos reformados, sino simplemente nosotros somos los verdaderos católicos. Así que entiendo que hoy día puede resultar chocante, pero es un término tan importante que yo no lo quería abandonar. Em, el protestantismo no es un intento de empezar desde cero una nueva iglesia, sino un intento de reformar la única iglesia que siempre ha existido. Así que nosotros somos católicos, formamos parte de la una iglesia que ha existido desde el principio, pero nuestra identidad incluye esta reforma importante en el siglo XVI. Así que sí, católico reformado, con esas dos palabras intento captar quiénes somos. Somos católicos, pero reformados por las escrituras. Y esa es la identidad, que nosotros podemos abrazar la plenitud de la tradición católica, pero esa tradición tiene que ser reformada a la luz de las escrituras. Así que yo puedo leer Anselmo, Tomás de Aquino, eh, cualquier otro teólogo medieval o patrístico, y yo puedo decir, este teólogo, este pastor, este místico, este escritor es mío, pero siempre filtro todo por la palabra de Dios. Así que con esas dos palabras intento captar que, por un lado, podemos abrazar la historia, la tradición, la teología, pero todo tiene que ser filtrado por las escrituras. Conforme estabas diciendo de leo, puedo leer a los medievales y tal, estaba acordando que el Papa que ha sido nombrado en su primer discurso ha dicho soy agustiniano. Nosotros también podemos decir eso también en cierto modo, ¿verdad? Pues, Totalmente claro, no somos de la orden de los agustinianos en ese sentido, como institución, pero podemos identificarnos con muchas de las cosas que dice Agustín también, ¿verdad? pues sí, y quizá es una exageración cuando lo dijo, pero Juan Calvino dijo, Agustinus totus noster est. Agustín es totalmente nuestro. Así que un papa agustiniano nos viene bien como protestantes, como católicos reformados. Bueno, luego hablamos de las jerarquías. Vamos a ir un poco en orden, si no. El, te voy a preguntar que cuál es el objetivo de escribir el libro, pero te lo hago la pregunta cogiendo algunas palabras que hay en tu libro, ¿no? Y es otra frase también un poco complicada. Dices, mi objetivo principal no es convertir a los católicos romanos en protestantes. Quiero preguntarte a quién va dirigido el libro, si va también dirigido a los católicos, aunque también lo explicas en el libro, y la pregunta es también si los evangélicos deberían o no tratar de convertir a los católicos romanos. Buena pregunta. Con esto, yo no quiero ser combativo o polémico con este libro. La intención de este libro no es como evangelístico, eso no es la idea. Este libro fue escrito por un protestante para protestantes, así que la audiencia principal es otros protestantes. Y sobre todo otros protestantes que están pensando en estos temas. Yo lo veo como una pena que muchas veces en el mundo de la habla hispana, muchos cristianos, muchos protestantes que empiezan a buscar raíces históricas o que se plantean preguntas más profundas, casi se sienten obligados a convertirse a católicos romanos. Y eso es una pena porque en nuestra tradición protestante tenemos todas las herramientas que necesitamos para dar respuestas a estas preguntas. Y en cuanto a la segunda pregunta, si deberíamos convertir a católicos romanos, yo diría que hay católicos romanos y hay católicos romanos. Y para mí, la cuestión siempre es dónde está su fe.
porque hay algunos que, pues yo conozco a algunos católicos romanos y yo no tengo ninguna duda de que esa persona sea cristiana. Yo conozco y tengo buena comunión con algunos católicos romanos y no hay ninguna duda de eso. Hay otros católicos romanos que ponen su fe en otra cosa, en sus obras, en María, en algún santo, y eso sería otra cosa. Pero déjame decir que yo no quiero hablar mal de la Iglesia Católica Romana. En el protestantismo encontramos el mismo fenómeno. Algunos protestantes con quien tengo muy buena comunión y demás, pero hay otros protestantes que su fe no está en Cristo o niegan la Trinidad o la encarnación o algo así, y eso es otro tema. Así que depende del católico romano con quien estoy hablando. Has contestado una derivada que iba a sacar yo de la pregunta, que era eso de si había que convertir a los evangélicos también, porque a lo mejor hay algunos que necesitan convertirse realmente, pero ya las has contestado, no voy por ahí. Otra cosa que también has sacado en el libro y me ha parecido muy interesante, que es el tema de hablar algo de los ortodoxos. No es que te hayas extendido porque no era el objetivo del libro, a lo mejor habrá que hacer otro libro sobre ellos desde el punto de vista de los evangélicos, una idea que queda ahí. Pero me ha parecido muy interesante y te iba a preguntar que si son los grandes olvidados de la reforma o si ellos estaban tan ocupados en sus temas que la reforma no iba con ellos. Y para ello quería pedirle al director que nos pusiera un cuadrito que nos ayuda, está en la página 16 y en la página 16, y que lo explicaras, ¿no? ¿Qué es lo que quieres decir con estos dos cuadros? Este, que es el primero que hay, y el siguiente, que es muy parecido, pero está desviado. Yo no sé si se ve bien en pantalla, pero yendo al primero, si me enseñas otra vez el primero, ok, se ve, digamos, el tronco principal y entonces se ve que en el siglo, no, está un poco pequeño para mí, en el siglo XI sale la Iglesia Ortodoxa y luego en el siglo XVI sale la flecha de la Reforma Protestante y parece que hay una única flecha que es la Iglesia Católica Romana. Bueno, explícanoslo tú, que si no termino yo diciéndolo. Pues sí, esto es la historia más conocida de la iglesia, que la Iglesia Católica Romana es la única iglesia y que las que no tienen comunión con ella, pues ellos son cismáticos y no tienen comunión, no forman parte de la iglesia, se han desviado, y que nosotros en el siglo XVI seríamos, según esta historia, uno de los grupos que han salido de la iglesia. Y así es como mucha gente piensa en el desarrollo de la historia de la iglesia. Y el otro cuadro, enséñanos el otro cuadro, por favor, director. Ahora. Sí, esta imagen es como nosotros, como protestantes, en el siglo XVI y hoy día, así es como nosotros entendemos la historia. Nosotros vemos que, sobre todo en Occidente, la iglesia occidental iba desviándose cada vez más de la tradición de las escrituras, y que el protestantismo es un movimiento de reforma en la iglesia occidental para corregir la trayectoria y alinearnos con la iglesia bíblica y patrística y del primer milenio, básicamente. Entonces, nosotros queremos volver a nuestras raíces, y esta imagen capta mejor quiénes somos y qué está pasando realmente en la historia de la iglesia. Es decir, que el centro, digamos, hacia donde apunta, digamos, la flecha de los católicos reformados, el centro sería, digamos, lo bíblico, hacia Cristo, no sé cómo lo llamarías, ¿no? ¿Sería esa la intención? Sí, y la iglesia unida, o sea, tenemos que recordar que la iglesia, bueno, podemos hablar de un par de divisiones, pero realmente la división más importante fue en 1054. Y es importante en este cuadro notar que la ortodoxia no la ha desplazado tanto como el catolicismo romano. Como los protestantes, nuestra perspectiva es que el catolicismo romano se ha desviado más que la ortodoxia, y nosotros, yo creo, que tenemos bastante en común con los ortodoxos. Tenemos mucho en común con los católicos romanos también, pero
yo creo que no se han desviado tanto. Bueno, de hecho, si avanzas 2 páginas más, Abraham, el cuadro que pones es muy interesante. Donde comparas otra página más, es en la página 20. Este cuadro, que ahora en pantalla no se verá mucho, pero que cuando lo compren el libro podrán disfrutarlo. Nos estás comparando el catolicismo romano, la ortodoxia y el catolicismo reformado o los protestantes, qué cosas tienen en común y demás. Bueno, lo explicas durante el libro, ahora no vamos a emplear tiempo y es realmente muy, muy interesante. Terminas, después de leerlo, parece que dan una decir, bueno, es que en la reforma no están porque ya estaban reformados ellos, en cierto modo. Aunque luego hay algún otro punto que a lo mejor no lo hemos tratado demasiado o que se podría profundizar más en lo que nos separamos o no de los ortodoxos. Me parece muy interesante para aquellos que compren el libro el poder verlo. Gracias, Abraham. Vamos al libro a entrar, porque si no se nos va a ir el tiempo y no tocamos casi nada. Primera parte del libro, hablar de esa semejanza, ¿no?, con el catolicismo. Y justo has usado un argumento de semejanza que es normalmente uno de los que más se usan cuando se está discutiendo de la separación. Tú hablas de las escrituras, tradición y magisterio. Hace poquito yo oí a un youtuber que decía, los católicos avanzan en la tradición y nosotros avanzamos en las escrituras. No sé si eso es lo que define exactamente este punto, porque él lo decía como partes complementarias. ¿Nos explicas un poquito si somos tan parecidos a ellos, aunque estos grupos protestantes nosotros escribimos tradición y magisterio en minúscula, digamos, escrituras con mayúscula, y nos creemos que somos más bíblicos que ellos con nuestra sola escritura, y ya no hay más escritura que la escritura? Dios no inspira textos, igual que ellos creen. Las encíclicas que utiliza la Iglesia Católica les dan un rango de escritura prácticamente. Desarrolla un poquito este problema, por favor. Pues sí, muy buena pregunta. Nuestra mayor preocupación como católicos reformados, como protestantes, no es la tradición, no es el magisterio o lo que yo digo en el libro, nuestros pastores y para algunos protestantes, nuestros obispos, nuestros maestros. No tenemos ningún problema con esto. O sea, nosotros leemos Agustín, Juan Crisóstomo, Ireneo, Anselmo. Nosotros leemos teología histórica. Nosotros tenemos pastores. Lo que nos preocupa como protestantes es si aquí tenemos la Biblia, lo que hacen católicos romanos es ponen al mismo nivel que la Biblia, ponen la tradición y el magisterio. Y eso nos preocupa porque a nivel práctico lo que nosotros vemos es que realmente lo que pasa es que en algunos casos la tradición y el magisterio están por encima de las escrituras. Y eso nos da mucho miedo, que en lugar de tener la palabra que siempre está reformando la iglesia, ahora la iglesia está reformando la Biblia y eso nos preocupa mucho. Entonces, no es cuestión de tener o no tener tradición, de tener o no tener obispos y pastores, sino cuál es su relación. Entonces, nosotros como protestantes lo que hacemos muy claro es, aquí tenemos la Biblia y no hay nada, absolutamente nada por encima de la Biblia o al mismo nivel de la Biblia. Todo está por debajo de la Biblia. Entonces, cuando los católicos romanos nos dicen, pues solo tenéis la Biblia y nada más, eso no es cierto. Tenemos la Biblia no como la única autoridad en la iglesia, sino como la autoridad final. Además de la Biblia, usamos tradición, usamos pastores, obispos, maestros y demás, pero todo está por debajo de las escrituras. Así que, y eso es importante. Y yo creo que es una lectura más fiel de los propios padres de la iglesia. Es decir, ellos mismos reconocían que sus palabras no están al mismo nivel que las escrituras. Entonces, y en cuanto a si hay más textos inspirados y demás, nosotros como protestantes, con Pablo, segundo de Timoteo 3, toda escritura es
inspirado por Dios y no hay ningún otro texto que tiene esa conexión directa con Dios. Dios no inspiró Ireneo, no inspiró Agustín, no inspiró Tomás Aquino. Por supuesto que tienen una relación personal con Dios y que pueden escribir cosas muy buenas y edificantes y tal, pero no son autores bíblicos, no son guiados por el Espíritu, según de Pedro 1. Entonces, para nosotros, la escritura la mantenemos aquí porque es el único texto que tenemos que viene directamente de Dios. Así que es más cuestión de la relación relativa entre la Biblia y la tradición que si tenemos tradición o no. Luego tenemos tradiciones también. En el libro explicas que tanto los católicos romanos como los católicos reformados aprueban y tienen en común los tres primeros credos, el apostólico, niceno y atanasio, sabiendo que es el resumen del aprobado en los 4 concilios ecuménicos, Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Bueno, tú dices esto, aunque vamos, que todos los aprueban, pero muchos no lo saben. Porque mi pregunta, que yo de todo esto, cuando fui al seminario, es cuando aprendí de ello, porque yo antes nunca había tratado todos estos temas. Se estudian en la escuela dominical, se debería estudiar en las iglesias evangélicas algo más, porque yo creo que esto, bueno, predicar no se predica de estos temas, pero tampoco se emplea tiempo para utilizarlo, ¿no? En las iglesias evangélicas en general esto se ignora, queda solo para la élite teológica. No. Toda la iglesia desde el siglo IV ha recitado prácticamente todos los domingos el credo niceno. Entonces, esto es una práctica muy antigua y ese credo es nuestro. Como católicos, como católicos reformados, como protestantes, ese credo es nuestro. Nuestro argumento es que nosotros lo interpretamos mejor que los católicos romanos, que ellos malinterpretan el credo. Pero no, yo creo, y no sé si hay algún experto que nos está escuchando, pero yo creo que más o menos, yo he hecho la culpa muchas veces en la ilustración, pero yo creo sobre el siglo XVIII, XIX, con el movimiento restauracionista, que en muchas iglesias, iglesias evangélicas también, usaron ese refrán, ningún credo sino la Biblia. O sea, ellos descartaron todos los credos y yo creo que es a raíz de eso que muchos evangélicos y muchas iglesias evangélicas dejaron de recitar, de estudiar, de apreciar estos credos ecuménicos. Y se llaman credos ecuménicos porque son herencia de toda la iglesia. Así que si yo hubiera escrito este libro en el siglo XVII, todo el mundo diría, pues por supuesto, todos aceptamos esto, protestantes, pero esto es el siglo XXI y tenemos otra historia. Así que esto es un llamado a volver a nuestras raíces históricas, siglo XVI, XVII, incluso XVIII, y apreciar estos credos que son nuestros. Por cierto, que este año celebramos los 1700 años, ¿no?, del credo niceno. Nosotros en CLIE haremos alguna cosa especial, una revista especial. Hemos sacado también un libro. No le publicito ahora apenas, pero vamos, se titula El credo niceno, si alguien quiere saber más de ello. Muy Se bien. están haciendo diferentes cosas para tratar de reivindicarlo como nuestro. Yo te diré que estuve hace unos meses predicando en mi iglesia y la base del sermón tenía que ver con el credo apostólico y cuando lo recité no todo el mundo estaba a gusto porque una iglesia bautista como la que yo asisto, en la que yo pertenezco, no suele utilizar el credo e inclusive nos trae reminiscencias del pasado cuando nos obligaban en la clase a ponernos de pie y a recitarlos todos a coro en la versión católica romana, y si no nos daban con una regla en la mano a lo mejor en un momento dado, ¿no? Pero vamos, o sea que efectivamente yo creo que hay que redescubrirlo, ¿no? En cierto modo. Hablas del consenso patrístico, ¿nos amplías ese concepto?
Pues sí, básicamente todos reconocemos, todos siendo protestantes, católicos romanos, ortodoxos, todos reconocemos que tenemos en común los primeros 5, 6, 7, algunos incluso dirían 8 siglos, que hubo cierto consenso, cierta cosecha, digamos, del desarrollo de doctrina, incluso de liturgia, ética, que forma la base de las tres tradiciones principales, o sea, protestantismo, católico romano y ortodoxos. Y básicamente estamos hablando en cuanto a doctrina, de lo que encontramos en el Credo Niceno, en la definición de Calcedonia sobre las dos naturalezas de Cristo, el Credo de Atanasio. Estamos hablando de la Trinidad, de la encarnación de Cristo, de que en la iglesia deberíamos leer la Biblia, deberíamos celebrar la Santa Cena, y en la ética deberíamos seguir algo como los 10 mandamientos o el Sermón del Monte. Y hubo este consenso. Nadie debatía estas cosas, nadie debatía la Trinidad, nadie debatía la encarnación de Cristo. Llegamos a este consenso y es la base que nosotros tenemos como protestantes para ir construyendo nuestra fe. Hay la parte esta final, ¿no? Donde se habla de los católicos, tiene una declaración ecuménica de fe respaldada, según dices, por protestantes, católicos, bueno, según dices y según está claramente publicado, ¿no? Respaldada por protestantes, católicos romanos, ortodoxos sirios, ortodoxos armenios. ¿Tú crees que esto se conoce en las iglesias evangélicas como tal y como está? ¿Crees que alguien sabe lo que dice? No, si quieres, dinos algo de lo que dice por aquello de darlo a conocer. Y si no, ¿te refieres a lo de Turquía? Sí, sí. Creo eso, ¿no? Ese documento de Turquía, ¿no? Uh-huh. Pues sí, que yo sepa no está traducido al español, que es parte del problema, pero eso es un documento muy interesante. O sea, no es, digamos, el fin del debate, pero por lo menos protestantes, católicos romanos, ortodoxos y otros, todos se unieron para redactar, y es un libro, o sea, no es una hoja, es un libro de enseñanza que tienen en común. Y, o sea, insisto que eso no es el fin del debate y todos somos hermanos y nos abrazamos y somos, o sea, existen problemas todavía, pero tenemos mucho en común y eso es un buen ejemplo de todo lo que tenemos en común con católicos romanos. Eso es lo que me da miedo, Raúl. Me da miedo de que muchos protestantes, su identidad es, ellos se preguntan o se plantean la pregunta, ¿qué hacen los católicos romanos? Pues nosotros hacemos justo lo contrario. Y yo lo he escuchado. Yo he estado en iglesias y ellos dicen, pues aquí nunca oramos el Padre Nuestro porque lo hacen en la iglesia católica romana. Y es como, perdón, Jesús dijo, Él nos dio el Padre Nuestro para orar. Y eso no es una identidad. Una identidad no es qué hacen ellos, pues nosotros hacemos lo opuesto. Eso no es una identidad. Eso no va a sobrevivir. Y cuando alguien realmente inteligente piensa en esa dinámica y dice, me voy, esto no es nada. Yo, aparentemente, los únicos que tienen respuestas son los católicos romanos y tengo que ir allí. Eso no es cierto. Nosotros también somos católicos, pero lo que pasa es que no somos católicos romanos, sino católicos reformados. Muy bien, de todas maneras esto, es decir, todo el libro de este que has nombrado, digamos que está resumido aquí en la página 44 y 45, traducido para nosotros, es efectivamente lo que se abrió allí en el Joint Commission of Churches in Turkey, que era lo que mencionabas, y es muy interesante, por lo que seguimos recomendando que compren el libro. Por cierto, en las redes sociales, permíteme la cuña para que hablemos del regalo que queremos dar. Hay una parte de este libro, el principio, donde se lee el primer capítulo, el índice y algo más, muy interesante para tener un primer encuentro. Entonces, en las redes sociales, en las páginas de anuncios, no, perdón, de comentarios, tendréis un enlace, aquellos que quieran, pueden ir ahí y entonces recibirán
gratuitamente esa primera parte, que solo es abrir la boca, porque no es el entrar en todo el libro. Pero de verdad que es bastante interesante para sobre todo empezar a removerlo. Solo la introducción del libro es muy interesante, pero bueno, de esa ya hemos pasado. Vamos a avanzar un poco que se nos va el tiempo. Segunda parte. La segunda parte se titula Pero no romanos, ¿no? Hemos llegado ya a que somos católicos, entendiendo lo que significa ser católico, universal, y para todos y de todos. Y ahora ya vas y dices, pero no romanos. Ahora vamos a empezar a ver las diferencias. La Iglesia y el perdón de pecados, ¿eso es la clave que provoca la reforma o es el poder político? Yo cuando era pequeño y hablaban de la reforma, a mí me ha tocado explicarla cuando yo era un niño de sexto de GB y cosas de ese tipo, porque los profesores me lo pedían. Por eso digo que incluso un libro de este tipo me hubiera ayudado, igual no lo hubiera entendido con esa edad, o sí. Pero a veces lo que nos decían es que el problema era un tema político y que los príncipes alemanes querían hacerse ricos y separarse del Papa. Pero aquí lo que estamos hablando es de otra cosa, que es teología y creencias, ¿no? El perdón de los pecados y la Iglesia, ¿esos son los motivos principales de que acaezca la reforma? Explícanos la diferencia que hay con los católicos aquí, brevemente. Pues sí, y tú tienes razón que hay muchos factores políticos, sociales, etcétera, pero yo me centro en los factores teológicos. Y como protestantes nunca discutimos la doctrina del Padre como creador, siguiendo el credo. Nunca discutimos la doctrina del Hijo Redentor. Algunas cosas con María, dependiendo de cómo los católicos romanos desarrollen el tema. Nunca discutimos la persona del Espíritu Santo, pero su obra como santificador o dador de vida, eso es el problema que tenemos, es la protesta. Porque tanto católicos romanos como católicos reformados, los dos estamos de acuerdo de que el Padre ha hecho posible salvación en el Hijo. Los dos estamos de acuerdo en eso. La pregunta es, ¿cómo se nos aplica esa redención? ¿Cómo? ¿Cómo puedo poseer la salvación? Católicos romanos decían, y técnicamente siguen diciendo, porque está ahí en Trento, pero decían por obras y por fe. Y nosotros decimos solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo. 3 de las 5 solas tienen que ver con ese tema del perdón de los pecados. Otros 2 tienen que ver con el culto, si el enfoque del culto es Dios o es María y los santos y demás, y el otro tiene que ver con la autoridad, las escrituras. Pero eso realmente es lo que empezó la reforma, es un parte muy, muy central de lo que es ser protestante. Insistimos en que nosotros somos salvos solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo. Y eso es muy céntrico a lo que es ser protestante. Muy bien, por seguir avanzando con otro tema y no vamos a profundizar en ninguno mucho porque si no, no nos daría tiempo a nada. Siguiente capítulo hablas de los libros de la Biblia. Me encanta la frase esta que dices, los protestantes no tenemos que temer a los libros apócrifos, porque a veces parece que hemos tenido miedo a ellos. Por eso, de hecho, la pregunta que yo te hago es, ¿tenemos que arrancarlos de las Biblias católicas o tenemos que incluirlo en la Reina Valera del 60? ¿Cuál es la opción? Bueno, háblanos un poquito de cuál es el problema del canon entre católicos y protestantes. Ya. Y si tenemos Biblias diferentes, que esa es la pregunta que te hacen normalmente. Ya, pues tengo un contrato firmado con CLIE para publicar un libro sobre el canon. Así que tenéis que esperar para eso, porque va a ser un libro muy académico. Pero yo estoy persuadido de que la postura mayoritaria en Occidente y en Oriente es la postura de Jerónimo. Y Jerónimo dijo, tenemos estos libros apócrifos que nos pueden edificar, pueden ser muy interesantes, pueden inspirarnos a llevar vidas más santas y demás, pero no son libros inspirados por Dios y por tanto no sacamos doctrina de esos libros. Nos pueden inspirar y demás, pero no son inspirados. Entonces, sí, por supuesto que los podemos leer. Y como hizo Reina y luego Valera, por supuesto que incluso pueden estar en la Biblia, pero
yo prefiero la opción de Valera, de ponerlos juntos y decir claramente, están en la Biblia, pero no son libros inspirados, o sea, no lo leemos para confirmar doctrina, sino para inspirarnos a llevar mejores vidas o, bueno, lo que sea. Así que, y esa es la postura mayoritaria en Occidente. Yo estoy persuadido de eso. A mucha gente le choca el saber que la Biblia del Oso tiene los libros que los protestantes llamamos apócrifos. Tú explicas toda la nomenclatura dentro del libro y que los tiene además entremezclados según el canon alejandrino, por llamarlo de alguna manera, y que en Valera también están, ¿no? Hay gente que piensa que nunca han estado en la Reina Valera, porque nuestras reinas valeras no están efectivamente, pero eso es una decisión del siglo pasado, nada más. Sí, estaban allí hasta el siglo XIX. Creo que fue Lorenzo Lozano, puede ser, 1860 por ahí. Él los quitó de la Biblia y a partir de esa fecha ya no están, pero por más de 3 siglos los libros apócrifos estaban allí en la Biblia y esa es la postura mayoritaria. Así que bueno, cada uno puede hacer con eso lo que quiera, pero no tenemos que tener miedo. No son libros escritos por Satanás, eso no nos van a desviar. O sea, eran judíos escribiendo libros sobre la práctica, la fe, historias, y son libros muy interesantes. Muy bien, esa sería una de las diferencias. Pero hay otra diferencia con la Iglesia Católica, por avanzar. Ellos tienen 7 sacramentos. Dinos algo sobre el problema de interpretación que tienen los católicos romanos de esto y por qué los protestantes hemos perdido al menos 5 de ellos. Ya, bueno, estamos avanzando el libro y yo empiezo con las diferencias menos importantes. Es decir, no hay mucha diferencia en nuestras Biblias. O sea, nosotros llegamos a rasgos muy, muy grandes, muy generales, llegamos más o menos a la misma conclusión sobre estos libros. Y en la cuestión de los sacramentos. Ellos tienen sacramentos y nosotros tenemos ritos o ceremonias. O sea, para ellos el matrimonio es un sacramento. Nosotros casamos gente en nuestras iglesias, pero no lo llamamos un sacramento. Ellos tienen la confesión de los pecados, pues nosotros también lo hacemos, pero no lo llamamos sacramento. Así que tenemos muchas prácticas parecidas, pero para ellos es un sacramento y eso conlleva cierto peso y también cierta importancia que en nuestra iglesia no está. Nosotros insistimos en que hay 2 sacramentos por 2 motivos. Número 1, solo se encuentran estos 2 sacramentos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Solo Cristo puede decir esto es un sacramento y es lo que encontramos, el bautismo y la Santa Cena. Y la otra razón, número 2, es que durante el primer milenio, toda la iglesia decía que hubo 2 sacramentos o quizá, dependiendo de cómo se interpretan algunos textos, quizá 3. Nadie decía que hubo estos 7 sacramentos y de hecho sabemos más o menos cuándo apareció por primera vez que hay 7 sacramentos y eso en el siglo XII con el texto de Pedro Lombardo y sus sentencias. Justo por ahí es cuando podemos poner la fecha. A partir de esta fecha es cuando la iglesia en Occidente empezó a hablar de 7 sacramentos. Así que no sé si hay mucha diferencia. Hay diferencia, por supuesto hay diferencia. Pero nosotros seguimos la Biblia, seguimos la iglesia del primer milenio y nosotros decimos hay 2 sacramentos. Los otros sacramentos los llamamos ritos. Es algo que hacemos en la iglesia. Y de hecho en la Confesión de Reina, el capítulo 11, él dice, tenemos 2 sacramentos y los otros lo llamamos ritos y creo que en algún sitio lo llaman ritos sagrados. Así que es la diferencia. Bueno, yo creo que como protestantes a veces tenemos que confesar que incluso esos 2 sacramentos los tenemos un poco ninguneados. No, con eso de desacralizarlos, a veces no se le hace el énfasis que hay que hacerlo en la presentación, tú hablas de esto en el libro también, ¿no? Y es algo que nuestra eclesiología nos ha perdido un poco, según qué iglesias hay.
Hay algunas protestantes que no, que siguen haciendo bastante énfasis y demás, pero hay otras que tristemente no se dan cuenta de la importancia y terminan ninguneando algunos de lo que nosotros estamos llamando nuestros sacramentos. Sí, una vez más echo la culpa en la Ilustración. Yo creo que eso abrió una brecha entre lo espiritual y el mundo físico, y eso tuvo gran impacto en cómo entendemos el mundo físico en la iglesia, el agua en el bautismo o el pan y el vino. Hay una separación total para muchos, y eso no sale de la Biblia, sino de la filosofía de la Ilustración. Seguro que algún académico ahí que diría, no, pero yo he hecho mucha la culpa a la Ilustración. Ha tenido un gran impacto en la iglesia protestante, y no de manera positiva. Con eso estás introduciéndome el punto siguiente, que es el capítulo donde se habla de la presencia de Cristo en la Eucaristía, Cena del Señor, comunión o como quieras llamarlo. Ese es un elemento insalvable entre católicos y protestantes. Háblanos también de la concordia de Wittenberg. Realmente este tema es uno de los clásicos, ¿no? Vosotros no creéis que Cristo está en la hostia, y nosotros decíamos, pues efectivamente, en eso estamos de acuerdo, no creemos en eso. ¿Hay posibilidad de conexión con la Iglesia Católica o realmente ni la hay ni se espera? Buena pregunta. Es curioso, hemos estado hablando del protestantismo clásico de los siglos XVI, XVII, XVIII y el evangelicalismo moderno de los siglos XIX y XX. Y hay una brecha importante entre la postura clásica de los protestantes y la postura hoy día, que hoy día muchos protestantes entienden, por ejemplo, la Santa Cena como algo puramente simbólico. Y eso no fue la postura de protestantes clásicos, y eso tampoco fue la postura de la iglesia patrística ni medieval. La mayoría de los protestantes, la gran mayoría de los protestantes de los siglos XVI, XVII, XVIII, insistían en que Cristo estaba allí con el pan y el vino. La cuestión, y esto cuesta un poco de entender, es que los católicos romanos, ellos dicen, Cristo está allí y el pan y el vino no están. Es decir, bueno, la gente tendrá que leer el libro, pero desaparece el pan, desaparece el vino, y tú estás realmente comiendo casi físicamente el cuerpo de Cristo y bebiendo casi físicamente su sangre. Y nosotros no decimos eso, decimos que está allí con el pan, con el vino, pero de manera espiritual o místico, pero no como los católicos romanos lo dicen. La Concordia de Wittenberg fue un acuerdo muy importante. Casio de Reina y luego Adrián Saravia, dos españoles, ellos hacían mucho hincapié en esto, porque trágicamente lo que dividió el movimiento protestante en el siglo XVI fue esta diferencia de la Santa Cena, con luteranos diciendo una cosa y reformados diciendo otra cosa. La Concordia de Wittenberg, 1536, un momento en el que luteranos y reformados firmaron un acuerdo sobre la Santa Cena para intentar unir el movimiento protestante. Y lo que ellos dijeron, usaron una frase importante, hablaron de una unión mística, y esa es una unión sacramental, que quiere decir mística. Y eso es lo que permitió a los protestantes afirmar doctrina importante. Cristo está allí con el pan y el vino. Hay una unión. Cristo está ahí unido, pero sacramental o de manera mística. No vamos a enrollarnos mucho en ser muy tiquismiquis en la definición. Está allí, pero de manera sacramental o mística. Y eso es un documento muy importante, y Reina veía la importancia en ese documento, y por eso, para la segunda mitad de su vida, 30 años, él insistía en la importancia de la Concordia de Wittenberg para unir la iglesia. Sí, la verdad que, hombre, dentro de que con este libro no se pretende ser exhaustivo en todos esos temas, pero está muy bien explicado de una manera
así somera, en el cual la gente puede entenderlo claramente y llevarse una idea global también de las diferencias entre los propios protestantes, ¿no? Y por qué a veces lo entienden de una manera diferente. Me ha encantado. Y el tema de lo de la Concordia de Wittenberg me parece súper interesante, que es ser un poco ambiguo, como dices tú en el libro, ¿no? A veces es lo que hay que hacer, ¿no? Para hacer concesiones mínimas es sin Ya. perder los principios, ¿no? Eso es lo que me encanta de los reformadores españoles, porque eso fue su espíritu. Su espíritu fue afirmemos lo fundamental, lo básico, y permitamos algo de diferencia, porque no siempre vamos a ver todo absolutamente igual, y eso está bien. Podemos seguir siendo unidos con estos matices, estas diferencias. No todo es cuestión del evangelio, no tenemos que dividirnos sobre absolutamente todo. Y eso es parte del genio del protestantismo español clásico del siglo XVI y XVII, es afirmar lo básico y permitir cierto espacio para debate, desacuerdo, verlo desde otra perspectiva. Eso es muy importante y eso es una palabra importante que la Reforma española puede ofrecer a la Iglesia de hoy. Sí, desde luego. Siguiente punto, para tratar de llegar a todos. Hablar de, bueno, aquí te voy a lanzar una frase polémica que pones ahí en el texto. Bueno, no sé, igual no es tan polémica, a mí sí me lo parece. Hablando de las imágenes, que para los protestantes, es decir, yo voy a una iglesia donde no hay ni una cruz prácticamente, que es a lo que estamos acostumbrados, o están más o menos ocultas en un sitio o en otro, aunque ahora ya las hay más visibles, pero ha habido mucho tiempo donde no teníamos cruces en las iglesias protestantes siquiera. Me enojo, no un señor delante que fuera que escenificase a Jesucristo ni nada por el estilo, pero dices tú, página 103 de tu libro, te cito, no creo que se deba prohibir la veneración de iconos en el catolicismo romano ni en la ortodoxia. Me temo que se requiere algo de explicación para eso de que no lo prohíbas, que casi parece que lo fomentas diciendo eso. Pues sí, sí, quizá esto sea una de las partes más controversiales del libro. Lo que yo pretendo hacer allí es decir, mira, históricamente hablando, bíblicamente hablando, no puedes imponer en nosotros protestantes la veneración de iconos. Eso, o sea, no es justificable. Sabemos la evidencia histórica que durante los primeros 5 o 6 siglos los cristianos no lo hacían. Vale, está bien, pero tampoco os quiero quitar vuestros iconos, siempre y cuando se mantenga la diferencia entre adoración y veneración, que es un matiz sumamente importante, sobre todo para los ortodoxos. ¿Por qué? Porque yo he conocido a muchos ortodoxos y algunos de los, no me gusta esta expresión, pero los héroes de la fe, Juan Damasceno, por ejemplo, que sí veneraba iconos. Y si ellos encuentran en esa práctica una manera de acercarse al Señor, pues yo digo, pues bendecido sea. Yo no quiero quitarte esa práctica espiritual, pero por favor, no me impongas la práctica. Y entonces estoy intentando verlo como algo de adiafora, que cada uno puede hacerlo según las costumbres y según la práctica de la religión de la iglesia. Ellos lo pueden hacer, pero nosotros no nos lo podéis imponer. Es lo que estoy intentando hacer allí. Sí, sí, tratar de encontrar un consenso, pero es un poco complicado y más en un país como España, donde hemos estado la Semana Santa disfrutándole hace muy poquito y ves tantos también imágenes que son más que veneradas, ¿no? Realmente. Pues sí. Es En un y eso punto es otra complicado. Es un punto es, complicado. Yo entiendo lo que estás diciendo, ¿no? No estás diciendo que los protestantes lo hagamos, sino que no nos lo pueden imponer, ni nada por el estilo, sino que nosotros tampoco les impongamos a ellos lo contrario. pero es interesante lo que dices de tu iglesia que apenas tiene cruz, que yo creo que también eso es resultado de la ilustración, de tener esa desconexión total entre lo espiritual, lo mental y lo físico. No sabemos qué hacer con imágenes y yo creo que es una debilidad de nuestra parte. Estoy totalmente de acuerdo. En mi iglesia en particular, ya contaré aquí una confidencia, la cruz está debajo de la mesa de presidencia, y está puesta en el suelo y es una cruz real, ¿me entiendes? Pero está ahí en el suelo. Es algo que no sabe casi nadie cuando alguien dice, no tenéis cruz en la iglesia. ¿Cómo que no?
los que llevamos muchos años la conocemos. Avanzamos con otro tema difícil de resumir en una entrevista y que no vamos a poder profundizar mucho. Pero tú mismo lo dices, ¿no? Incluso que puede ser la parte más dura de entender por la diferencia entre protestantes y católicos romanos. Estamos hablando de María, María Virgen. Danos un breve resumen de la situación. ¿Cómo es posible que hayan llegado los católicos romanos a esas conclusiones? Es reina, es abogada, es auxiliadora, es benefactora, es la mediadora que tenemos ahí pendiente los demás y no nos hemos dado cuenta. ¿Ante esto hay posibilidad de algún tipo de consenso o claramente es un elemento de separación? Ya, todos esos títulos que mencionaste al final, nosotros los rechazamos por completo. En este caso es muy interesante ver el desarrollo de la Iglesia con respecto a lo que podemos llamar la Mariología, porque no fue de la Biblia ni de escritos ortodoxos, es decir, pastores y teólogos ortodoxos, sino de literatura herética, gnóstica, que esta doctrina entró en la Iglesia, de evangelios apócrifos y otras fuentes parecidas, que la Iglesia empezó a subir, digamos, su mariología. También en el siglo V, con el tema Theotokos, no estamos absolutamente en contra de ese término. Theotokos significa la que parió a Dios. Y nosotros estamos de acuerdo en contra de los nestorianos. Nosotros decimos que el Hijo se hizo carne y que María dio a luz a esa persona, que era Dios. Nosotros aceptamos ese título, pero no la interpretación católico-romana de ese título. Ellos, a base de ese título, dicen, pues es la reina del cielo y todo eso, y lo rechazamos. Y luego tenemos con Juan Duns Scoto otro avance, siglo XIV, de la Mariología, diciendo que nunca pecó y demás. Y al final, los últimos siglos, siglo XIX y XX, diciendo que nunca murió y que ascendió corporalmente al cielo. Nosotros rechazamos eso por completo. ¿Por qué? Por lo que dice la Biblia y por lo que dice la Iglesia patrística del primer milenio. Así que ¿hay posibilidad de reconciliación en este punto? No lo sé, porque para muchos católicos romanos es algo muy emocional, no es algo no es tanto un tema lógico, no tienen argumentos, es más, le quiero mucho, o sea, es difícil argumentar, interactuar con alguna emoción, no es un argumento, así que no lo sé, nosotros seguimos insistiendo que, como dice el credo niceno, nosotros creemos en Dios el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. No dice que creemos en María. Nosotros ponemos nuestra fe en Dios, Padre, Hijo, Espíritu, y insistimos en eso. Por avanzar, que se nos va el tiempo. Ahora el punto que queda es el que más de actualizar, bueno, queda alguno más. El obispo de Roma, el Papa, que hoy lo han nombrado. ¿Cuál es tu propuesta de una interpretación católica reformada que los católicos romanos podrían aceptar? Porque esto también es de esos temas en los que yo cuando era pequeño decía, ¿en qué os diferenciáis? En que no tenemos papa, era una de las cosas que decíamos. Yo no veo tampoco muy fácil la reconciliación. Pues la Iglesia patrística miraba al obispo, al pastor de Roma, como líder, como representante de la Iglesia, pero nunca le veía como el Papa, como la autoridad absoluta y suprema, incluso con poderes civiles o, bueno, no espirituales, terrenales. Nunca le veían así. Lo que sí decían es que él es como un representante, como de deferencia, de honor. Él puede hablar en muchos casos por la Iglesia, pero siempre y cuando habla desde el Evangelio. En el momento en el que él empieza a desviarse del Evangelio, de la verdad, no representa a la Iglesia. Y eso lo vemos en el Evangelio, en Mateo 16. Pedro expresa la verdad. Tú eres Cristo. Tú eres la roca. Y luego él intenta, o sea, esto unos versículos después,
intenta prohibir a Cristo de ir a la cruz y Cristo le llama Satanás. O sea, la autoridad, autoridad no. Bueno, no sé qué palabra elegir, pero vamos a decir la autoridad. La autoridad o el privilegio de Pedro depende de su fidelidad al Evangelio. Y en el momento en el que él se desvía del Evangelio, él pierde ese privilegio. Entonces, nosotros como protestantes reconocemos que durante los primeros siglos hubo muchos pastores de Roma, muchos obispos de Roma muy buenos, mártires, teólogos y demás. Entonces, en teoría, no tendríamos ningún problema con eso, pero tiene que predicar el Evangelio. Y él, por desgracia, se ha desviado del Evangelio en algunos puntos importantes. Vamos muy mal de tiempo. El capítulo 10 te habla de la justificación. No, casi no vamos a entrar, porque es que si nos enrollamos no vamos a terminar siquiera. Aunque es un punto importantísimo, importantísimo y casi sería, yo diría casi el más importante, ¿no? ¿Qué es lo que nos justifica o desde cuándo somos justificados, ¿no? O sea que es algo bastante importante. Lo que hay en el libro, comprar el libro y leerlo, aunque en el tema de la justificación habría para dar una charla de 1 hora y pico y unos cuantos sermones. Pero vamos, yo no lo único sí decir, aunque el purgatorio ya no es un problema tanto para los católicos, es que con la justificación se pierden las segundas oportunidades del purgatorio también. O sea que es una pena que no creamos en eso, pero bueno, es lo que no queremos realmente. Creemos en una justificación de nuestro Señor. Avanzamos para terminar con un par de cositas y que creo que es de rigor el hacernos eco. Haces una crítica dura al protestantismo. Eso también lo vais a encontrar en este libro, no os lo perdáis, lo cual me parece bien. Y lo que hablas es de la falta de capacidad de mantener la unidad. Eso nos lleva a una separación de Cristo, el que no haya esa unidad institucional dentro de las iglesias, de algunas divergencias en las teologías. ¿Es necesario la unidad institucional o vale con las conversaciones y las cosas que hacemos juntos cuando queremos hacerlo juntos? ¿Es eso el mayor pecado que tienen las iglesias protestantes? Pues sí, eso es nuestro punto más débil, es nuestra falta de unidad. Y bueno, contesto así. La Biblia y la iglesia del primer milenio no conoce una iglesia que no está unida a nivel institucional. Hechos 15, cuando hay un problema en las iglesias, lo más natural es convocar la iglesia. O sea, es impensable pensar algunas iglesias de Galilea diciendo, pues, nosotros pertenecemos a otra institución que vosotros. O sea, es algo impensable. Y esto es la gran tragedia del protestantismo, pero tenemos que ser honestos porque si podemos identificar la enfermedad, podemos buscar la cura. Donde hay división, hay pecado. No sé si diría que si esto nos separa de Cristo o no, pero 1 de Corintios, algunos dicen yo soy de Pablo, de Apolos, de Cefas, yo soy de Cristo. No, o sea, somos uno. Así que tenemos que ser honestos. Esto es el punto débil del protestantismo y tenemos que buscar, tenemos que buscar maneras de mejorar nuestra unidad, incluso a nivel institucional. Sí. A ver, es un tema muy complicado y que da para mucho debate, porque yo personalmente pienso también que dentro de la diversidad también hay belleza, en cierto modo, porque el Señor nos ha hecho muy diferentes a unos y a otros. De manera que a veces la diferencia entre iglesias, según si es una diferencia estética y ciertamente en algunas partes teológicas, pero no son sustanciales, pues esa diversidad también puede ser bello, en cierto modo. Culturalmente me gusta estar en unas iglesias más que en otras, porque me expreso mejor en mi alabanza, en mi adoración, de esa manera. Entonces yo creo que ahí yo no creo que haya separación, no creo que haya división, aunque seamos de denominaciones diferentes.
Otra cosa es si esa división la usamos para pelearnos entre nosotros o para juzgarnos constantemente, ¿no? O sea que, por eso digo que es un tema a hablar, pero tienes razón que es un tema a pensarlo. Como decías tú, si se identifica la enfermedad, se ve el remedio. Con lo último que iba a terminar, no te va a dar tiempo a decir nada, de todas maneras, era que tú haces una propuesta de trabajo hacia el catolicismo reformado, hacia los protestantes, cómo deberíamos avanzar en esa línea. No sé si te da tiempo en un minuto de decir algo y si no, nos despedimos rápidamente. Pues yo animo a los evangélicos a volver a nuestras fuentes históricas, a las grandes confesiones de fe del siglo XVI. Y como este es el mundo de habla hispana, os animo a volver a la confesión de Casiodoro de Reina. ¿Por qué? Porque como hemos ido diciendo durante esta charla, tenemos que encontrar ese equilibrio entre afirmar la verdad y permitir diversidad en ciertas cosas. Y la confesión de Reina hace exactamente eso. Afirma lo básico, pero en algunos temas más debatidos permite cierta diversidad. Entonces, no estoy diciendo que la confesión de Reina es perfecta, no estoy diciendo que es el futuro de la iglesia, pero en este momento, en esta época, yo creo que la confesión de Reina tiene algo muy importante que ofrecer a la iglesia de habla hispana. Pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias también a nuestro jefe de sonido y técnico, Abraham, por el tiempo que nos ha dedicado y a todos animados a comprar este magnífico libro, católico pero no romano, construyendo una identidad protestante. Creo que es un buen material, es la base para luego poder seguir hablando y seguir creciendo. Estamos llamados a crecer, a mejorar y también ese crecimiento nos ayudará en nuestra vida espiritual. Gracias, Andrés, por tu tiempo. Nos vemos en breve y gracias a la audiencia. Bendiciones para todos. Un abrazo.